que es lectura y aprobación, en su caso, de las actas de las sesiones anteriores. ¿Hay suben actas, señor secretario? ¿No? Vale. ¿Alguna cuestión de este acta? ¿No? Pues pasamos a Ciudadanos. Sí. ¿Bloc? Sí. ¿Centro Unificado? Sí. ¿Partido Socialista? Sí. ¿Partido Popular? Sí. Se aprueba por unanimidad. Siguiente punto del orden del día es dar cuenta de resoluciones y decretos de la alcaldía. Tercer punto del orden del día es expediente de concesión de aprovechamiento de extracción de piedra caliza en partida de Alcántara. ¿Alguna intervención? ¿Alguna intervención? No tenía que pasar. Hay una propuesta de mesa de controlación. Hay una propuesta de mesa de controlación. O sea, la mesa de controlación de ayer se comentó de que si traían la documentación, ese documento que se le requirió, está el documento. Con lo cual, la propuesta de la mesa de contratación sirve de dictamen, es equivalente. ¿Está claro? Pues pasamos a votar por Ciudadanos. Sí. ¿Bloc? Sí. ¿Centro Unificado? Sí. ¿Partido Socialista? Sí. ¿Partido Popular? Sí. Se aprueba por unanimidad. Siguiente punto del orden del día: ratificación de la modificación de los estatutos del consorcio para la ejecución de las previsiones del Plan Zonal de Residuos 6, antiguo Plan Zonal 15, área de gestión A1. ¿Alguna intervención? Sí, señora alcaldesa. El verdadero problema de la zona, el Plan Zonal 15, es la gestión que se está llevando a cabo desde el primer día. El plan nació entre la oscuridad. En su adjudicación siguió en la oscuridad. En la ejecución de las obras y en sus modificaciones es oscuro. Como se controlan las entradas de residuos y el tratamiento que se hace de ellos, y ya veremos si el día que se haga la luz no salen corriendo las ratas. Sin embargo, como estamos votando una cuestión formal de reglamento, este punto que se presenta nos parece correcto y votaremos a favor. Muy bien. Sí, senyora alcaldessa, trobo que sempre està cosa que el pla zonal no ha funcionat mai massa bé, per dir-ho suau, però per una qüestió de principis Compromís no pot votar a favor d'aquest punt, perquè des de Compromís sempre hem defès el camí contrari, les competències han d'anar de Diputació a Conselleria, no en aquest cas donar-li més competències de Diputació, antes pensé que les Diputacions provincials no haurien d'existir, així que vaig ser, per tant, votarem en contra. ¿Más intervenciones? ¿No? Pues pasamos a votación. ¿Ciudadanos? Sí. ¿Bloc? No. ¿Centro Unificado? Abstención. ¿Partido Socialista? Sí. ¿Partido Popular? Sí. Se aprueba por mayoría. Pasamos a la parte de urgencias. Sí, una moción presentada por el equipo de gobierno que propone al Ayuntamiento de Denia en fechas de apoyo y solidaridad a los pequeños ahorradores afectados por casos de la empresa y que se inste al Gobierno de la Nación a la búsqueda de una solución para estos pequeños ahorradores que permita avanzar a la mayor brevedad posible hacia la finalización de los respectivos procedimientos judiciales, que valore detenidamente y, si lo procedente, acepte y lleve a efecto la propuesta planteada por la plataforma Solución Común AFINSA, impulsada por la DICAE y la Federación de Clientes de AFINSA y por el Católico, para buscar una solución a los afectados, consistente con el Ministerio de Economía y Competitividad, a través del Instituto de Crédito Oficial dirige a quienes ostentan la condición de consumidores y usuarios una oferta de adquisición de la cantidad reconocida como crédito en los respectivos procedimientos concursales en curso. Muchas gracias por defender la urgencia. Sí, señora alcaldesa, lo que tiene que decir es una moción política, por tanto se va a contar portavoces y aquí pues, es dar ese apoyo, y hace tiempo que nos solicitaron todos los afectados, pues, dar el apoyo institucional desde el Ayuntamiento de Denia y pues instar en este caso al Gobierno central pues, que busque una solución definitiva a todas aquellas personas que han estado perjudicadas por este caso durante tantos años y que aún no tienen una solución. Yo creo que la justificación es, pues, repito, dar ese apoyo político que podemos hacer desde aquí y bueno, esperar que
pronto hay una solución. Muchas gracias. ¿Alguna cuestión más? ¿No? Sí, senyora alcaldessa. Des del grup socialista no anem a recolzar aquesta moció per coses tan senzilles com que este tema estan als jutjats i són els jutjats que tenen que decidir al final què és el que passa i què és el que tenen que fer, perquè entenem que no és un tema d'interès general i perquè conforme en aquesta mateixa situació que estan aquestes persones n'hi ha moltes d'altres. Entonces, plantejar-nos unos sí o altres no, pensem que no és Pasamos a votación de la urgencia. ¿Ciudadanos? Sí. ¿Bloc? Sí. ¿Centro Unificado? Sí. ¿Partido Socialista? Sí. ¿Partido Popular? Sí. Se aprueba la urgencia. ¿Alguna cuestión más a esta moción? Pues pasamos a votación. ¿Ciudadanos? Sí. ¿Bloc? Sí. ¿Centro Unificado? Abstención. ¿Partido Socialista? No. ¿Partido Popular? Sí. Se aprueba por mayoría. Siguiente punto, señor secretario. Presentada por la concejal de Cultura, la señora Blanquet. No le falta el expediente para la concesión de la distinción de hijo adoptivo de Denia. No lo tenemos. No lo tiene nadie. Estaba en el expediente, señor secretario, para la Sí, está en el urgencia. expediente, sí. Si quieren hacemos una fotocopia, pero es lo que ha pasado por las comisiones informativas. Creo que todos lo sabemos, que hagan una fotocopia y que les entiendan. Continuamos la sesión, señor secretario, por favor. Esta moción lo que propone es que se acuerde del otorgamiento a Enrique Ortega de la distinción de hijo predilecto de la Vale. Bueno, pues según el reglamento de honores y distinciones de este ayuntamiento, el siguiente paso que se tiene que dar es su aprobación por el pleno del ayuntamiento, que deberá de ser aprobado por unanimidad para que pueda salir adelante. Por lo tanto, pasamos a votación de la urgencia directamente, o quieren hacer algún comentario. No igual que l'ara que no després. Nosaltres podem entendre com porten això ara aquí, quan en les diferents comissions informatives i a les juntes de portaveus s'ha quedat en que tenien que recollir més informació i quan estaven tots d'acord que ho portarien. Així nos va quedar en l'última junta de portaveus, la d'este mes no passat, i no ha hagut ninguna novetat. Entonces no entenem ara per què volen portar això aquí. Vamos a ver, señor Guimar, es que no se ha entregado más información. No ha habido más información y el expediente no puede quedar así. Pero si nos dije, lo tenían que haber tratado y haberlo pagado, pues en la junta de portaveos de ahí, Vamos a ver, ustedes presentan aquí en este pleno muchas veces mociones 5 segundos antes de empezar y no pasa nada. O sea, estaba además en la parte de urgencias en secretaría. La obligación de todos los funcionarios, porque nosotros preguntamos siempre si hay alguna moción, alguna cuestión urgente, es porque vaya a pleno en el mismo día, a la misma mañana. Por lo tanto, ya está. Pasamos a votación de la urgencia. ¿Ciudadanos? De la urgencia. Sí. ¿Bloc? Sí. ¿Centro Unificado? Sí. ¿Partido Socialista? Sí. ¿Partido Popular? Sí. Vale. ¿Se aprueba la urgencia? ¿Alguna cuestión más a este punto? Señora Gringe, vamos a ver, yo es que a nosotros nos cabe la menor duda de que el padre Ortega tenga todos los reconocimientos y se lo merece y tal, pero como muy bien ha dicho el señor Guimar, yo creo que nos hace falta recopilar más información para que salga por unanimidad. Yo creo que no es el momento de votar esto. Vamos a ver, es que la información usted sabe que no llega. O sea, este expediente no se puede dejar abierto sin medir. Vamos a ver, es que aquí todo el mundo comenta cosas, pero no llega ningún tipo de documentación más. Y evidentemente alguna decisión hay que tomar. Por ese motivo se trae aquí. Por ese motivo. Ustedes saben cómo funciona el tema del reglamento de honores y distinciones de este ayuntamiento. Hay una serie de pasos que, en este caso, la concejala Pepa Segura, como concejala de Cultura, es la que firma y hace la propuesta como presidenta de la comisión, porque hay una serie de parámetros que lo cumple. Por lo tanto, el siguiente paso es pasar la pleno. Yo, señora alcaldesa,
Ya le digo, a nosotros nos gustaría que, siendo una persona religiosa, pues que las entidades religiosas se manifestasen. No nos cabe la menor duda de que se lo merece, pero nos gustaría que el informe al respecto fuese completo, simplemente es eso. Y lo único que nos lleva es que nos tengamos que abstener a una cosa que podría salir adelante. Usted sabe que no va a ser así. Usted sabe que no va a ser así, pero bueno, yo, si quieren que lo vamos a dejar otra vez encima de la mesa, ¿se puede dejar sobre la mesa, señor secretario, en estos momentos? Se podrá dejar sobre la mesa, pero el próximo pleno va a ser otra vez el mismo problema y estaré en uno de igualdad otra vez igual. Lo que ustedes quieran. ¿Sí? Díganme. A ver, mire, es muy sencillo. Acta del 20 de noviembre del 2014 de la Comisión de Cultura. Paraules de la presidenta de la Comisión. La presidenta de la Comisión exposa que igual hi ha que donar-li o fer-li un reconeixement, però que no siga una distinció com aquesta. A lo que la regidora Petrofant comenta que ella pensa d'igual manera. Això s'ha parlat, el que passa és que després vostès han canviat. Aquí, en l'acte, el que s'ha preguntat, la senyora Silera, quina és la seva opinió? Que potser podem estar tots d'acord, però això no és el que ara vostès porten aquí. Per tant, nosaltres no podem recordar això. Bueno, pues sí, per al·lusions. No, evidentment. En la comissió es va parlar d'això, de les opinions particulars de cada un, però havia una cosa innegable que era que, tal com està presentat, està en forma conforme ho diu el reglament, i és legal. Porta l'adhesió de les associacions que té que portar-ho. Les entitats religioses no volen pronunciar-se ni a favor ni en contra perquè diuen que no és un tema religiós, és un tema civil, i com a qual les associacions que ho apoyen són les que estan reflexades. Opinions a part, ja vam dir, per acabar, un últim document que no arriba. És el senyor, senyora Martínez? Un document que no arriba perquè no n'hi ha document ningú. Els dimes i directes es quedaran per fora. Jo el que he dit és que siguin valents, que cada un que voti en consciència del que vulgui votar, que es vota si es necessita unanimitat i no n'hi ha unanimitat, doncs es tancarà l'expedient, que es torni a obrir de la forma que s'hi ha d'obrir i cada un que obre en conseqüència de lo que tinga d'obrir. No hi ha una variació des d'aquesta comissió a l'altra junta que vam tindre, sempre arribem a un punt mort i l'expedient hi ha que tancar-lo. Mira, senyora Silera, si em permeteix, jo estic molt d'acord amb el que està dient vostè, però el que ha de dir són les seves passes. Per tant, tanquen l'expedient a Xina i inicien uno per a buscar-li una altra distinció conforme va dir vostè. I ja està. Són paraules seues de l'acte de la comissió. Jo vaig dir que quizá la solució era desacordar una altra cosa. Pues sentemos. Se dijeron muchas cosas en esa intervención y en las juntas de portavoces también se dijeron muchas cosas. ¿Alguna cuestión más sobre este punto? No se va a dejar sobre la mesa. ¿Alguna cuestión más sobre este punto? ¿No? Pasamos a votación. ¿Ciudadanos? Abstención. Perdón, alcaldesa. No, que estamos votando. El punto. He dicho que no es... La urgencia no la votamos. La urgencia Perdón. ¿Bloc? No. ¿Centro Unificado? Sí. ¿Partido Socialista? No. ¿Partido Popular? Sí. Vale. Con independencia que sea una cuestión que pudiera salir adelante en este caso, que quede constancia en el acta que tiene que haber unanimidad en este punto. Por lo tanto, con independencia que se apruebe, no se aprueba. Que no sea la distinción. El reglamento, señor secretario, pide que haya unanimidad en este punto y no lo hay. Como no está el informe jurídico ahí, pues se puede que no tengo duda legal en estos
Se me había comentado que... esto se había comentado que tenía que ser... De acuerdo en función del reglamento de honores. Vale, pues entonces por mayoría. ¿Alguna cuestión más en la parte de objeciones? ¿No? Pasamos a los derechos. ¿Cómo? Que no lo habíamos hecho antes. Ya dije. No, luego se pregunta. Sí, señora alcaldesa. Voy a preguntar-li sobre el Pla General Estructural, si està capaç de arreglar, perquè trobo que hi ha hagut alguna declaració, però no sé si està capaç, està finalitzat els treballs que estava a la Generalitat Municipal o... Sí, está acabado ya y esta misma mañana he firmado el envío a publicación de ese documento. Sobre... es va comentar que es farien tallers de participació, saben quan començaran? Sí, vamos a ver, está ya diseñada la campaña de publicidad y sale, la campaña empieza este fin de semana o el lunes, no sé yo concretamente porque sí que se ha contratado, está diseñada para que la gente, eso sí lo sé, se vaya inscribiendo en los diferentes talleres o en este caso el foro a partir de aquí al 15 de enero, están las navidades por el medio que tengan estas fases y a partir del 15 de enero empiezan los talleres de trabajo. Després, senyora alcaldessa, no sé si recorda que en el ple passat li vaig preguntar sobre l'estudi de viabilitat econòmica del tren de la costa. Sí. No sé si ha pogut preguntar o demanar-lo aquest informe que ja el tren de conselleria. Lo he pedido. Sé que el otro día hubo una rueda de prensa presentando ese tema en cuestión y lo he solicitado. ¿Vale? I després, senyora alcaldessa, m'acabo de fer un prec. Hem vist diferents informacions al respecte de la situació, un nou retard en el que sigui la construcció de la connexió ferroviària de Dénia hacia el tren de la costa, per exemple. Sí li pregaria que d'alguna manera com a alcaldessa de la nostra ciutat convocar una manifestació i no en Dénia, en València. Que l'Ajuntament de Dénia facilite autobusos per a que qualsevol veí de Dénia i de la comarca pugui anar a València, posar una data i manifestar-nos allí, perquè no podem consentir que se'ls continuï faltant de respecte d'aquesta manera. Moltes gràcies. Sí. A ver, una era lo de la exposición del plan estructural que habíamos oído, ya ha contestado. En la anterior comisión que tuvimos de urbanismo se quedó con que el viernes pasado o el lunes de este pasado se nos haría llegar la información del plan estructural antes de la exposición. No nos ha llegado, pues lamentar esto. No sé por qué no lo hemos podido tener antes de que se publicase. Y después quería preguntarle, porque tengo aquí informaciones contradictorias sobre la licitación de las obras del Plan Confianza, donde parece que había un interés por parte del Ayuntamiento, esto yo lo recuerdo y lo comparto. Este verano el director general de Obras Públicas anunciaron que se iba a hacer lo posible para que desde el Ayuntamiento se licitasen los proyectos de la confianza. En el último pleno el concejal Vicente Chevret contesta que será Consellería de la Generalitat la que los licite. Yo quería preguntar si finalmente va a ser así o cómo se van a gestionar. Si van a tener opción las empresas de Dénia, se van a licitar aquí o lo va a licitar la Generalitat. Lo voy a contestar por escrito porque hoy hay otras cuestiones de la llamada que he recibido y prefiero contestar
Lo primero que ha dicho usted de plan estructural era un ruego o una pregunta. Pues se queda en ruego porque realmente ya está publicado y no tenemos la información, no hay más preguntas. Vale. Sí, senyora alcaldessa. Jo volia fer un prec i és el següent. En el parc de les Basetes hi ha una zona per a patinar, una pista. Pareix que per part del temps no està en massa bones condicions. Era un prec per si podíem arreglar un moment. I ja està. Sí, senyora alcaldessa. El mes passat va fer un prec que consistia en que es convocara quant antes el Consell de la Residència. Com no s'ha convocat, li faig la pregunta. Té previst convocar un Consell de la Residència prompte, vista de tota la situació actual? Pues estem mirant, però en el moment que tinga la data li diré. Estan mirant-ho. Sap si serà antes de que finalitzi l'any? No ho sé. Perquè crec que l'últim va ser abans de l'estiu, i ja tocaria. Tingueu en compte, per favor, crec que la situació ho requereix. Sí, aquí que l'últim ple me van preguntar per el tema de claveguerar Rot del Montgó, em va dir que tenia pendent una reunió en València i que no me l'ha contestat. Todavía no me la he contestado nada más porque todavía no me la han dado. ¿Vale? ¿Está? Vale, pues se levanta la sesión.